fortuna es estar en el momento adecuado, en el sitio inapropiado. También he tenido ese momento, hace 4 años, estaba en el sitio inadecuado y me robaron todo el equipo. Wow. O sea, quiere decir que eso... Siempre pensé que iba a ser en Centroamérica y me pasó en Milán, donde se deduce que puedes surgir en... No se espera uno en Milán que te quiten. ¿no? Sí, pero bueno, es así. Pero en general me considero una persona afortunada y siempre he estado en el sitio adecuado a la hora adecuada, con la persona adecuada. Esa es la clave muchas veces para tener suerte, esa suerte que te acompaña muchas veces porque la buscas, ¿no? O sea, porque estás ahí, porque te preparas para ello, luchas por ello y al final es una de las claves. Ese es mi contacto con la fotografía y mi contacto con la fotografía de arquitectura. ¿Fue tu abuelo entonces también como quizás uno de tus primeros maestros en el tema de la fotografía? No es así. Nada, para nada, al contrario. Yo lo primero que hice fue sacar a mi abuelo de allí, porque no me dejaba hacer nada. Era otro estilo, otra forma. Era otra cosa y además era muy orgulloso, era muy mayor, no quería hacer cambios, yo necesitaba... Entonces negocié con mi madre que él se lo llevaba. Yo me quedaba allí si él se lo llevaba de allí. Se lo llevaron a Madrid y él siguió pintando en Madrid y yo me quedé allí y lo transformé totalmente. O sea, no solamente transformé la visión del estudio y la fotografía, sino que convencí a los fotógrafos locales de que había que trabajar de otra manera, que teníamos que tener tiempo libre, que las fotos no se podían hacer solamente los fines de semana cuando alguien se arreglaba para hacerse la foto. Bueno, aquello fue una transformación total. Sí, para lo que sucedía en el lugar con respecto a la fotografía. Claro, porque tenías que ver, en los años 80, España para empezar estaba recién salida de la dictadura. España tenía un retraso con respecto al resto de Europa y otros países muy grande, o sea, era un país gris, ¿no? Así me lo definía la que en ese momento empieza a ser mi pareja y que sigue siendo mi pareja, mi esposa, ¿no? Te lo definía como un país gris. Lo veía como un país gris, ¿no? O sea, claro, porque España había vivido un periodo gris de 40 años, claro, tras la guerra. Entonces no había evolucionado igual. Si a esto le añades que yo me traslado de Madrid al sur, el cambio era mucho mayor, o sea, Andalucía todavía estaba, digamos, unos años más atrás, ¿no? O sea, estaba más gris todavía. Probablemente era más gris, pero un sitio donde se vivía muy bien, ¿no? O sea, hay veces que los sitios más difíciles se convierten tienen esa ambivalencia, ¿no? Yo siempre digo que para mí todo aquello que en cierto modo odio me da calidad de vida. Sí. ¿Y de qué manera? Bueno, pasa porque a lo mejor la idiosincrasia de la gente, cierta indolencia para enfrentarse a los problemas, pues también porque han estado educados en ello. Y puede haber una cierta relación con Panamá y con algunos países de Centroamérica, ¿no? Que la gente se acostumbra a vivir en la precariedad, porque hay muchos intereses en que la gente viva así. Sí, hay poderes económicos, poderes de cierto tipo, religiosos incluso, que les viene bien que la gente sea flexible. Maleable. ¿No? Entonces, les viene bien. ¿Por qué? Porque si tú les dices que van a cobrar 600 en vez de 1000 y a ellos les parece bien, bueno, pues está bien, yo voy a ganar 400 más. ¿no? Y esa era la educación que habían tenido durante siglos en Andalucía, ¿no? O sea, una sociedad, digamos, más con una aristocracia gobernando, ¿no? Campando a sus anchas, con grandes latifundios y con la gente trabajando para ellos con unos salarios mínimos. Además, pues eso ha hecho huella durante mucho tiempo. Y es una gente tranquila, o sea, que no se ha tirado a la calle. A mí, por ejemplo, ahora me parece increíble que en un país como Costa Rica la gente no se tire a la calle simplemente por la situación que vive. O sea, y en cierto modo en Panamá tener 2 horas o 3 horas por la mañana de tránsito cansado para ir a trabajar y otras 2 o 3 horas por la tarde, me parece insufrible. O sea, eso es para que la gente se rebelase. Sí, sí. Hablamos mucho de esto acá en Panamá y entre amigos y esto de cómo estamos. En Chile se han rebelado por un 20, dormidos, 20 céntimos en el billete de metro. Exacto. Y aquí suceden cosas mucho más trascendentales y parece como... A veces compartimos una idea con algunos amigos de que se trata de un tema de tener cosas, entre comillas, como básicas. Siempre decimos, bueno, tengo la caja de cervezas, puedo comprar un pollo, puedo pagar Netflix, todo está bien. Lo mismo pasa en España, en algunas zonas. En Andalucía es así, yo tengo mi cervecita diaria.
y vivo tranquilo. Bueno, pues eso que dices, bueno, eso me da muchísima rabia que seamos así. Claro, y claro. También. Al mismo tiempo, me permite relajarme, ¿no? Para muchas cosas. Por ejemplo, yo soy rígidamente puntual, o sea, estrictamente puntual, asquerosamente puntual. Asquerosamente Lo reconozco. puntual. O sea, yo llego a mis horas, estoy en el sitio, incluso prefiero llegar antes y esperar a que me esperen. Sufro mucho cuando me están esperando, ¿no? Pero entiendo que uno que es capaz de llegar media hora tarde sin que eso le afecte, coño, ese tío es feliz. Yo no. Algo Yo bien. me tengo que tomar un ansiolítico, pero el otro tío es feliz. Yo debo Sí. aprender de ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final esas cosas es lo que te da calidad de vida. La perspectiva subjetiva, ¿no? De la felicidad es Así una es. cosa muy particular, porque Así es. uno puede ser un caos. Estoy bien en el caos. Claro, entonces el trabajo pasa lo mismo. Pues a mí me gusta hacer mi trabajo bien hecho. Que cobro menos me da igual, mi trabajo va a ser el mismo. Si cobro más que si cobro menos. Me voy a esforzar igual. Contabas de que este proyecto, que en un momento fue como motivos económicos que te llevó directamente con el tema de la fotografía, de la arquitectura, ¿de ahí en adelante continuó siendo así o tuviste como otras etapas en las que A ver, estuviste fotografiando otras cosas? en este cúmulo de situaciones de fortuna, yo decido dedicarme a través de un arquitecto que es Fernando Martín San Juan, con el que entro en bastante amistad con él en Ética y que me impulsa, digamos, a que investigue sobre esa posibilidad de encontrar una vía en la fotografía y arquitectura, una experiencia y una especialización, ¿no? para dedicarme a ello. Yo me dedico a fotografiar sus obras y me dedico a investigar fotografiando otros edificios. Claro, yo llego sin saber nada de arquitectura y por supuesto nada de fotografía de arquitectura. Entonces, desde ese punto yo me considero autodidacta. Claro. Totalmente. O sea, me dedico a fotografiar una serie de edificios con otro amigo que también quería dedicarse a ello y nos dedicamos a escoger unos edificios sin ningún criterio para fotografiarlos e intentar ver qué podemos sacar de ellos. Después de no muchos edificios, reconozco, 4 o 5, me hago un book y me presento en las oficinas de lo que iba a ser la Exposición Universal de Sevilla, que era en el año 92. Yo me presento en el 87 en unas oficinas y digo que soy fotógrafo de arquitectura y que me ofrezco para trabajar. Autonombrado. Por toda la cara. Yo me hago fotógrafo de arquitectura como eran los caballeros de la mesa. Yo soy fotógrafo de arquitectura. Bueno, no sé, en su momento tampoco había un título para ello. Sí debería haber una... ¿Había en ese momento referentes en España de la fotografía de arquitectura? Había un par o tres de referentes en la fotografía de arquitectura, unos más mayores, otros más jóvenes, que ya estaban dedicándose a ellos y que eran un poco top, ¿no? De lo que había. O sea, Lluís Casals, actualmente muy amigo mío, Ferran Freisa, Català Roca, más mayor, que había trabajado en los años 50, 60, eran los referentes, ¿no? O sea, yo veía algunas revistas, miraba cómo hacían las fotos, y, bueno, yo listaba mucho de ellos, la verdad. Mi visión minúscula sobre un fotógrafo, no conozco, ¿sabes? A detalle en lo que trabajan ustedes. Soy admirador más que todo del trabajo de fotógrafos. Y curiosamente en este momento en que se da la oportunidad de tener la entrevista contigo, he tenido recientemente experiencia con gente que hace fotografía y entender un poquito más su trabajo y me parece una cosa bellísima, pero pienso yo que en tu experiencia de vida, de viajes y como fotógrafo, estar viendo, o sea, en el campo más amplio de la palabra, estar viendo, creo que vas a tener siempre una visión económica de un lugar o de una situación, vas a tener una visión política. Soy un observador. Eres un observador. Por mi trabajo y por mi experiencia de vida en la que me muevo continuamente. Este año pasado he estado en un sitio donde si no hubiese ido por trabajo no iría probablemente nunca. Está en Israel y en Palestina al mismo tiempo y he podido constatar la tragedia, ¿no? Vista desde cerca, ¿no? Vista ahí mismo, ¿no? Bueno, no puedes pasar por ahí como siendo ajeno a eso nunca. Así solo vayas y tomes tres fotografías y no, te vas. generalmente ¿sabes? al final, por muy poco tiempo, o sea, soy un turista accidental, ¿no? En cierto modo. O sea, me muevo por el mundo de una forma casual, donde me llevan a fotografiar. Generalmente no hago turismo, no me voy a la selva, pero observo las ciudades, tomo el pulso a lo que veo, lo sufro. O sea, puedo ver que Centroamérica vive una gran paradoja y es que probablemente no tiene la gente un gran poder adquisitivo y al mismo tiempo es de los países están los países más caros que conozco.
O sea, Costa Rica es un país carísimo, Panamá también, pero no tiene sentido, Sí. porque la gente no gana tanto, ¿no? Es una contrariedad muy... Claro, y por desgracia, además, esta es el modus vivendi que se está exportando. Incluso a Europa, que teníamos antes otra forma de vida, otra calidad de vida, otro bienestar, ¿no? Teníamos la sociedad del bienestar, ¿no? Con esa socialdemocracia que permitía que habíamos tenido grandes logros. Ahora, sin embargo, nos encontramos que este movimiento internacional, todo económico, todo barato, todo consumo para todos, viajes para todos, y todos conectados, está transformando el mundo. O sea, un hecho como el Airbnb, que yo no uso, me parece que está distorsionando las ciudades, pero de una forma grave. ¿En qué sentido lo ves como distorsionado? Bueno, los alquileres. Estás transformando los alquileres. Los alquileres que antes eran de 600 euros, ahora son de 1.200. Si tú quieres alquilar un apartamento, son 1.200. ¿Por qué? Porque el señor en el Airbnb le va a ganar 2.000 o 3.000 al mes. Entonces ya no quiere alquilarlo normalmente. Ahora lo alquila por 1.000 y pico y con eso ya se queda tranquilo. Pero claro, la gente está ganando 800 Claro. o 1.000. La consecuencia, primera consecuencia, que la gente tiene que compartir piso. Y es un desastre que la gente con 30, 40 años tenga que estar compartiendo piso. Porque la gente tiene derecho a una intimidad. Sí. Tiene derecho a poder formar una familia o vivir con quien quiera, pero no por obligación. O sea, ayer trabajaba con un arquitecto que me contaba que su drama es compartir piso y que se le vaya el con el que comparten, porque le obliga a tener que dejar ese piso y irse a otro, a buscar otro, porque él no puede pagar solo un apartamento de 1.200. Sí, el tema de la vivienda. O sea, entonces, ese es un derecho en España, constitucional, la vivienda. Se ha convertido en un motivo de especulación de los mismos, siempre sucede lo mismo, pero que en cierto modo todos participamos, porque la mayoría de nosotros va a Airbnb, yo no, pero la mayoría usa el Airbnb. Se vuelve parte de esta tendencia también global, ¿no? De estar como Claro, utilizando... ahora parece que todos nos vemos empujados a viajar. Ahora todos tenemos que viajar, todos tenemos que hacer 2-3 viajes al año por el mundo, pero sin ningún tipo de interés. Nadie viaja a un sitio que le interese. La gente va donde le lleva la compañía más barata. Es perverso, ¿no? O sea, que la gente le pregunta, ¿dónde has estado? De vacaciones. He estado en Madeira. ¿Qué hay en Madeira? No, nada, pero estaba bien barato y... Estaba bien barato, me fui a Madeira. Ya cuando estás ahí te toca sacarle lo bueno a la experiencia. Claro, que probablemente lo haya, que dice que no quiero meterme con Madeira, pero bueno, lo peor no es ir a Madeira, que no hay nadie a lo mejor. Lo peor es que te vayas a Praga y estés con 2 millones de turistas igual que tú allí, ¿no? Y entonces no puedas ver nada porque las colas para atravesar el simple puente sobre el río pues sean de millones de personas y van a tener que poner un semáforo, ¿no? Para cruzar. Exacto. Bueno, pues ese es el drama de las ciudades. Mi propia ciudad donde yo vivo, Sevilla, es un drama ir al centro. Ya, el tema de los alojamientos ha hecho además que el tipo de personas que lo habita durante 7 días a la semana, que es generalmente de paso, pues no necesite de las tiendas del día a día. O sea, ya no necesita la panadería, no necesita la frutería, no necesita la tienda de comida, o sea, no necesita nada del día a día. Necesita la tienda donde se compra la camiseta de recuerdo y el abanico. Entonces ahora ya solo hay tiendas de abanicos y de camisetas, ¿no? Más bares y restaurantes, uno detrás de otro. Claro. Llenos todos los días. Nosotros teníamos antes 2 fiestas importantes en la ciudad, que era la Semana Santa y la Feria. Ahora en Sevilla hay 365 días de Semana Santa y Feria. Así que está llena la ciudad como si estuviésemos en Semana Santa y Feria. Turismo total. Turismo total, todo el año. Has viajado bastante y obviamente has conocido ciudades. ¿Hay alguna ciudad de las que has conocido en la que puedas decir que te has sentido cómodo estando ahí? Cómodo para moverte. Bueno, para mí, verás, a mí me gustan las ciudades. Yo soy un animal urbano, me gusta la naturaleza. Cuando puedo voy a la naturaleza, voy a la montaña, me gusta la playa en invierno, no me gusta en verano. Fundamentalmente, si lo pienso un poco y hablo más detenidamente de lo que hablo, llego a la conclusión de que lo que me gusta son los espacios vacíos. Los espacios vacíos. O sea, no me gustan los sitios, las grandes aglomeraciones. Yo jamás entraría en una pinacoteca o en una iglesia o en una catedral o subiría a un sitio si tengo que hacer una cola. Lo siento muchísimo, pero no voy a entrar.
entrar. Ok. No me estoy dispuesto a hacer una cola. Me encantan las ciudades. He tenido la suerte de ver muchas de estas ciudades que ve todo el mundo, las he visto hace 30 años. Yo en Praga, en Budapest o en Berlín estuve antes de la ruptura del bloque del Este. Entonces tuve la suerte de verlas vacías. Pero hay muchas ciudades que me impactan. Incluso Panamá puede ser una ciudad que me impacte si la observo desde dentro, ¿no? Fíjate, hay una ciudad que me impactó mucho hace 3 o 4 años que fue Estambul. Okay. Pues yo la comparo con Panamá. ¿La comparas con Panamá? Sí. Es un sitio estratégico en el mundo. Son 2 sitios estratégicos. O sea, Estambul es la ciudad que divide Asia de Europa. Es una puerta de acceso. Desde tiempos antiguos es súper Toda la estratégico, historia siempre. ha sido una zona de comerciantes, una zona de paso, un sitio estratégico. Sí. Pero es que Panamá no es cierto, nosotros estamos en esa misma es un sitio estratégico, o sea, tenéis un sitio privilegiado. Tenéis esa riqueza con el canal, ¿no? Que no os da tanto para el PIB, pero sin embargo lo explotáis muy bien, ¿no? Y es un encuentro, una zona de encuentro del norte y el sur, o sea, 2 sociedades muy diferentes, ¿no? Y el este y el oeste, el Pacífico y el Atlántico, o sea, es un sitio increíble. Es un eje de movimiento muy interesante. Claro, Sí, claro, no. desde ese punto de vista es maravilloso. Háblanos un poco, sé que has tenido varias exposiciones fotográficas de tu trabajo en el mundo. ¿Hay algún proyecto de esos que te ha como conectado mucho más, digamos, con el tema de la gente, las personas o el lugar donde... No he trabajado mucho sobre las personas. Fundamentalmente he trabajado en los espacios arquitectónicos. Y además desde el punto de vista de la construcción. Sí. Uno de ellos, además, uno de los que más cariño le tengo, está hecho aquí en Panamá. Es la poética del esqueleto. No, la poética no, el de... La poética del esqueleto es uno que está basado en edificios en construcción. El de aquí era la memoria del imaginado. Bueno, al final, como todas las manifestaciones, yo creo que creativas o incluso profesionales, ¿no? Al final, con ella lo que enseñamos, lo que mostramos es lo que somos. Sí. Ese, no sé si llamarlo proyecto, porque realmente no fue un proyecto, sino fue algo más pequeño que un proyecto, una serie, ¿no?, de fotografías tomadas de edificios que encontré aquí en Panamá. Lo que reflejaba era mi intento de ser pintor. Al final era una evocación a ese pozo que dejó en mí la pintura y aquel paso con aquella gente con la que viví en aquellos años, de los 18 a los 22 años, viendo mucha pintura y teniendo muchos referentes en la pintura. Yo al final lo que veía en unas pinturas, en unos trazos totalmente casuales en los edificios en construcción en Panamá, lo que yo veía eran recuerdos de pintores, de Tapies o de Pollock o de Chillida, o de algunos pintores de aquella época, que yo creía ver cuadros en aquellos trazos, casualmente. Se los mira de determinada manera. O sea que empezaste a trabajar esta serie como con esa visión. Sí, vine durante 3 o 4 viajes que hice a Panamá, reuní una serie de imágenes de lo mismo. Cada vez que iba a un edificio en construcción buscaba ese tipo de imágenes y me ha quedado que cada vez que voy veo cosas y las fotografío. Pero esa es una de las series. Casi siempre son edificios en construcción. Me gusta ver... ¿Te gusta la obra gris? Acá le llamamos obra gris. Sobre todo que hay es que al final no puedo evitar ver instalaciones donde solamente se ven cosas de construcción, ¿no? Esto, por ejemplo, es de uno de esos proyectos. Este es de la poética del esqueleto. Esto vendría siendo como las mallas que hay de seguridad. Sí, ¿verdad? Sí, la malla que protege un andamio donde están trabajando por dentro y ponen esto para que no caigan los cascotes y el polvo en la parte de afuera, ¿no? Es como un velo, ¿no? Ahí, ¿Tienes algún como ritual o formas en las que te preparas antes de salir a hacer un trabajo fotográfico? O sea, como esos códigos tuyos que podrías decir, si son secretos y no se deben revelar, pero digo, ¿hay alguna forma? No, que bueno, yo creo que todos tenemos en general signos, ¿no?, para hacer las cosas. Elementos que pueden en un momento dado predisponerte a tener una cierta sensibilidad, ¿no?
a ser más receptivo. Hay gente que utiliza las drogas, que Sí. cada uno utiliza lo que quiere. Uno pueden ser las personas, otro puedes estar más enamorado o menos enamorado. Quiere decir que momentos de tu vida, un libro puede ser revulsivo para estar más o menos receptivo a ciertas cosas, ¿no? Al final es tu día a día lo que te va llevando a ver de determinada manera. Una persona que en ese momento es con la que más hablas, con la que estás más activo, todas esas cosas. Como que todo puede ir influenciando. Sí, sí, yo no creo en la... Hay algo particular. No creo en la... ¿Cómo le llaman esto los poetas, los músicos? Le llaman las musas. Las musas, sí, o ese tipo de cosas. No creo. Yo creo en el trabajo. Sí. Creo en el trabajo y en estar cuanto más tiempo disponible para contarlo. O sea, no lo vas a encontrar si no lo provocas. No te va a llegar ese momento de inspiración, si no estás trabajando. Jamás. Trabajando llega para ti, entonces. Sí. La inspiración. Es trabajo y trabajo. Yo considero que lo que tengo es trabajo y mucho esfuerzo. Yo cuando estoy aquí, por ejemplo, en Centroamérica, yo me levanto todos los días 3 y media de la mañana. Súper temprano, para empezar, ¿no? Me acuesto pronto, a las 10 y media estoy acostado, pero me levanto a esas horas. Hay un estilo, digamos, cada fotógrafo que está metido ya en el asunto, trabajando en fotografía por años y eso, va desarrollando, pienso yo, corrígeme si me equivoco, como su estilo de las cosas. Eso es complicado. En la fotografía, ¿por dónde va este asunto? Porque de pronto hay tendencias. Yo creo que hay tendencias dentro, no tanto por los fotógrafos, sino por incluso los medios de comunicación, las propias revistas. O sea, todo eso hay una tendencia. Por ejemplo, ahora sí, el estilo, digamos, con el que se fotografía la arquitectura es la arquitectura en uso. Pero también eso obedece a que la arquitectura entró en crisis, que había pocos medios y que había que enseñar cómo utilizaba las personas la propia arquitectura, ¿no? Claro. Todo va un poco ligado, ¿no? Todo se conexiona, lo que tú hablabas antes, todo es global. Pero además vivimos en un momento de la comunicación es muy fuerte, ¿no? O sea, tú pones una piedra en Chile y se está enterando el chino a los 5 minutos de que estás poniendo una piedra. Lo ve y la pone él también. Y te mandan a ti mismo la fotografía tuya con la piedra y claro, no sabía que la tomaba. Todo exactamente, todo está conectado, ¿no? Hombre, a mí me gustaría que las cosas fuesen más tranquilas. ¿Sientes que quita un poco de magia como para ciertas actividades, toda esta conexión? Porque digamos, cuando empezaste fotografía en los 80, ya como profesionalmente no teníamos esto de las redes sociales y te paso la foto casi instantáneamente de lo que acabo de hacer. ¿Se ha perdido una cierta magia en eso, en la labor como no, la magia del artista? Yo no creo que sea magia. Con la tecnología. Se ha perdido la tranquilidad de hacer las cosas de una forma pausada, de poder mirar las cosas lentamente, despacio, que era lo que se refería a Einstein, ¿no? Yo creo que Einstein hablaba de eso, hablaba de acercarse a las cosas de una forma relajada, rodeándolas, mirándolas, observándolas. Esa sería la forma de hacerlo. Actualmente no tenemos tiempo de mirar. Sí. O sea, tiene que ser hoy para allá. Sí. No, perdona, para ayer que me equivoqué. Para ayer que me equivoqué. Se habla mucho de esto hoy en día, ¿sabes? Hasta en tendencias. No, pero es que además es una tendencia global en todo, ¿no? Todo va acelerado. Todo va la urgencia, todo es urgente. Todo tiene que ser ya. Yo lo tengo que enseñar ya. Me tienes que hacer la foto y me las tienes que dar ya, que las tengo que subir, que tienen que ver. O sea, no tengo que demostrar que sea bueno, sino que tengo trabajo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? O sea, hay gente que te dice, no basta con tener trabajo, tengo que parecer que tengo. Porque si parece que no tengo, nadie me ha venido a contratarlo. Es todo una apariencia. Sí, de cómo se ve, por decirlo así, como lo estás haciendo, claro, ¿no? ¿Sientes que hay algún sentido metafísico en el trabajo de un fotógrafo? ¿Hay una dimensión metafísica? Yo no quiero... No, vamos a ver. Eso tendría que decir si alguien ve algo de metafísico en las cosas. Primero yo quiero considerarme un documentalista. Okay. Yo documento el proyecto de un arquitecto. Generalmente yo me considero un mercenario. Trabajo para el que me contrata. Y a mí me paga por ello. ¿Para qué? Para que dé la imagen más dulce de su proyecto. ¿La imagen más dulce? Sí. ¿Cómo es esto de la imagen más dulce para ti? La imagen más dulce es...
primero, si el proyecto es bueno, tengo que estar a la altura de él. Y si el proyecto es malo, tengo que parecer que tengo que hacer para que es bueno. O sea, esa es la imagen más dulce. O sea, esa es la realidad, ¿no? O sea, lo difícil es fotografiar un proyecto bueno, porque tienes que estar a la altura. Tienes que estar a la altura, claro. Eso es lo complicado. Y en general, un reportaje fotográfico de arquitectura tendría que tener dos partes. Una parte puramente documental y otra parte puramente fotográfica. ¿Qué quiere decir con esto? Que en una tienes que plasmar lo que el autor del proyecto ha querido decir, ha querido hacer, ha querido trasladar a su cliente, o sea, una buena calidad de vida, que en definitiva de eso se trata la arquitectura, de dar una buena calidad de vida al usuario. Y por otra parte está lo que sea capaz de aportar el fotógrafo, el valor añadido que le puede dar a ese proyecto con sus fotos, que ayude a dar una imagen más atractiva, más iconográfica, si cabe. Como la exposición correcta, quizás, como del arquitecto. Hay una relación, ¿no? Hay, ¿no? Arquitecto. Yo creo que esa fotografía ni siquiera tiene por qué ser fotógrafo. documental. No tiene que ser documental. Esa fotografía puede ser una imagen totalmente. No sé si la palabra que tú dijiste antes, metafísica, te referías a ello. Es una imagen que se sale del puro documento, que no enseña nada, quizás. Sí, era más o menos la línea. Que enseñas unos planos, unos volúmenes, una luz, que están ahí, pero que no estás contando arquitectura. Estás contando una imagen fotográfica, Sí. que puede ser muy atractiva y que puede ser iconográfica. Se puede convertir en la imagen del proyecto, Sí. pero que no estás enseñando arquitectura con ello. No estás contando que con esa imagen el tipo que vive allí dentro es feliz. Sí. No, estás vendiendo una imagen que es atractiva y que, por hacer una analogía, en el Instagram tendrían 3.000 likes. Y puede ser atractiva de pronto para alguien que sabe de arquitectura como arquitecto, o para una persona que no sabe. Verla ya es como. Primero va a ser dulce, atractivo, ¿no? para Dulce. el editor de una revista, para un posible cliente, para mucha gente. O sea, y la gente, es curioso, pero la gente no recuerda un proyecto porque lo haya visitado, lo recuerda porque ha visto una imagen. Sí. O sea, va a quedar de un proyecto una imagen, que en el mejor de los casos, de muchos otros no queda ni la imagen. O sea, pero si tú consigues una imagen iconográfica, estás dándole al arquitecto el 100% de lo que vale Wow. ese reportaje, con una sola imagen. Con una sola imagen. Sí. Entonces, este camino como fotógrafo. La gente que recuerda la casa de la cascada recuerda una imagen. No recuerda otra, recuerda una. O la iglesia de Rocham, de Le Corbusier, recuerda una imagen. Sí. Y queda así a veces para toda la historia, ¿sabes? Como que, solo escuchas nombrar el proyecto y te viene la imagen. Claro, Sí. ¿qué ocurre? Cuando tú después metes ese nombre de Corbusier o metes a Wright en el Google, aparece rápidamente esa imagen. Porque ya estaba todo mucho más fácil. Antes estaba en nuestra memoria y ahora está en nuestra segunda memoria o primera memoria, que es Google, ¿no? De hecho, me pasó, ¿sabes? Busqué de pronto en estos días fotografías del arquitecto panameño, el arquitecto que está aquí para Patrick, ¿sabes? Que lo conoce. Un proyecto, sale una imagen, una foto y es una fotografía tuya, ¿sabes? De primero, ¿no? Como que la fotografía del proyecto directamente, y es una fotografía tuya que tiene sentido con lo que acabas de decir, Claro. de que la imagen se vuelve un referente directo, ¿no? Y a veces es curioso como intentamos también, bueno, yo me gusta pensar que cuando hago un reportaje fotográfico, yo me lo planteo como un proyecto. Y algunas veces lo he llevado hasta el extremo, que ha sido, por ejemplo, el museo de aquí de Geri, Claro. o un hotel que fotografié en Patagonia de Asadi. Lo planteé como un proyecto, con una conceptualización del contexto y con una contextualización del concepto. ¿Por qué? Porque yo quería ver que uno de ellos había intentado conceptualizar el contexto, o sea, con los containers, los colores y tal, había creado una imagen para su museo, y el otro había intentado su concepto, contextualizarlo y hacerlo que desapareciese en la Patagonia, ¿no? Entonces,
hice una serie de fotografías. Son como trabajos contrarios, ¿no? Como polos opuestos. Sí. De hecho monté una conferencia sobre esto. He dado una conferencia sobre este tema, el concepto y el contexto. Y me acuerdo que lo vendí con imágenes donde no aparecía el proyecto. O sea, cuando yo envié a las revistas para intentar publicarlo, esos proyectos, la primera portada del hotel, la primera foto que aparecía, lo que el editor se encontraba era una fotografía de un glaciar en la Patagonia. Después ponía unos animales que vi por ahí, los fotografié, unos paisajes increíbles. Después de 10 o 15 fotos de este contexto, empecé a meter fotografías del hotel. O sea, yo tenía que dar a entender que la experiencia que el arquitecto había vivido para construir ese hotel estaba basado en lo que había visto. En el entorno. O sea, nada puede cambiar la visita a un contexto, a un proyecto arquitectónico. O sea, jamás un reportaje fotográfico va a estar a la altura de lo que supone visitar una obra arquitectónica. O sea, entrar en una obra de Le Corbusier, pasearte por dentro, vivir sus sombras, sus volúmenes, la entrada de luz, sentir las texturas, o sea, respirar el paso del tiempo. Eso no puedes enseñarlo en fotografía, es imposible. Lo único que hacemos nosotros es evocar, intentar convencer a la persona que por esa imagen debería ir a verlo. Y también muy subjetiva, ¿no? Porque es tu visión de ese proyecto. Claro. Y entonces se vuelven también después, pienso yo, me corrige si me equivoco, se vuelven tus luces, tus sombras. Bueno, yo se las estoy tu cobrando espacio. Para que esa persona tu espacio. quiera ir a verlo, ¿no? O sea, sí. Hombre, yo además soy un privilegiado. Voy con el arquitecto la mayoría de las veces a ver los proyectos. Él me lo cuenta y sobre todo me cuenta sus frustraciones. Se me ocurre algo así como que tendrías que tener buen gusto para observar en ese momento y para llevarlo a una fotografía, entonces, por decir buen gusto, no sé. Bueno, lo del buen gusto es muy relativo, porque al final el buen gusto es algo que es cultural, ¿no? O sea, sí. Nos educan buen o mal gusto. O sea, lo que para mí es buen gusto, para ti no, y viceversa. No creo que sea una cuestión de buen gusto, es hacer unas cosas que a determinados clientes les gusta. Y digo determinados porque ojalá fuesen más, pero solo le gusta a determinados clientes, ¿no? Yo además distingo mis clientes. O sea, es curioso, pero cuando tengo clientes en Panamá o tengo clientes en España o en otro sitio, sobre todo en España, que es donde tengo el 90% de mis clientes, ¿no? Pero los tengo en Barcelona, los tengo en Madrid o en Granada o en Sevilla, al final hay algo en común entre ellos. Es curioso, ¿no? O sea, no son personas muy diferentes entre sí. Tienen los mismos intereses y hacen un determinado tipo de arquitectura. O sea, no acaba llamándome un arquitecto, no sé, Calatrava. No me va a llamar Calatrava en la vida. O sea, no te va a llamar Calatrava. No creo que me llame Calatrava. Entre otras cosas, él no llama a nadie, no tiene necesidad. O sea, los grandes arquitectos no tienen necesidad. En la puerta hay una cola donde ponen fotógrafos y allí hay como 10 o 15 para trabajar gratis para ellos, puestos en cola. Pero tú no estás en esa fila. No estoy en esa fila. Siento que no. Una vez lo hice, me puse en una cola y me sirvió para entender que eso no era mi camino. O sea, no necesito trabajar con los top para hacer buenas fotos. O sea, lo que me da satisfacción es ver a mis clientes contentos con lo que hago. Genial. Sorprenderles con mis fotos. Eso es lo que me da satisfacción. Decías algo que me parece muy lindo cuando empezamos a hablar de que vas a tu trabajo y vas con una disposición de sacar lo mejor de ese momento, sí, sin importar de que el proyecto sea monumental o sea algo más pequeño. De hecho, para mí no existen escalas. Yo acabo de fotografiar para Héctor un proyecto que es una escala pequeña. El proyecto del contenedor. Y lo que yo quiero ver en ese proyecto es un esfuerzo para hacer un trabajo muy digno con una precariedad económica mínima. O sea, y que además tiene una finalidad, que es llevarle el arte a unas gentes en provincias remotas. O sea, todo eso para mí influye a la hora de fotografiarlo y de querer fotografiarlo mejor incluso, ¿no? Wow. O sea, todo eso es importante. Por eso decía antes que me siento afortunado además de la posibilidad de ir a fotografiar
el proyecto con el arquitecto, porque él me cuenta sus frustraciones. La mayoría de las veces te cuentan lo que fue el proyecto y lo que ha quedado el proyecto. Dónde empezó, dónde acabó, dónde le recortaron, dónde le quitaron. O sea, para entender además. ¿No te pasa como ver que entre arquitectos hay como muchas historias de frustraciones? Y a veces uno puede ver la obra como para uno que está genial, pero los arquitectos siento yo que en sus historias siempre están esos puntos. A todos nos pasa. Sí. ¿No? Yo cuando voy a fotografiar siempre les digo, esta es la foto que puedo, no la que debo. O sea, como si se quedara en otro espacio esa foto es que a veces hay una serie de inconvenientes, ¿no?, para hacer una determinada foto. ¿Cuál es el inconveniente? Que es que la pared no está más atrás. Es que este es el tope que tengo para hacer la fotografía, ¿no? O que al lado de este proyecto lo que hay es un enorme contenedor de algo o un palo de la luz con un montón de cables, sí, que además me obliga a ponerme de una determinada manera para evitarlo y que no me esté contaminando la imagen. Y entonces, pum, me vengo acá. No, la foto debería ser aquí, pero si lo saco aquí, voy a sacar eso. Bueno, pues me vengo aquí y corto por acá y al final acabo haciendo un encuadre que dice, no es el que debo, pero es el que puedo. Una adaptación. Y el que lo ve dice, qué encuadre más raro ha hecho, ¿no? Porque habrá hecho esto aquí así y no conoce que realmente la dificultad estaba en tener el sitio, ¿no? O sea, me acuerdo una vez que una persona me encargó un proyecto y me dijo, hombre, ¿no te podías haber ido un poquitín más atrás y más alto? Digo, claro, y tú no me podías haber llevado un monte más alto allí. O sea, si tú me lo pones, yo me subo. Pero es que no lo hay. Entonces no había drones. Ahora cojo y subo el dron y hago una foto. Pero entonces no había. Yo le decía, hombre, tú que tienes este gran poder adquisitivo, deberías ponerme una montañita allí, solo para tomar la fotografía perfecta. La fotografía perfecta. La fotografía perfecta sería esa, pero bueno, no siempre se puede. Has aprendido, me imagino, mucho de arquitectura también, tomando fotografías, compartiendo con arquitectos. ¿Te gusta la arquitectura? Me imagino, obviamente trabajas con fotografía. Me encanta. O sea, me encanta la arquitectura, me encantan los arquitectos y me encantan la historia que hay detrás de cada proyecto, ¿no? O sea, convivo con muchos ellos. No sé, es que puedo trabajar. Si en mi archivo hay más de 8.000 proyectos, pues estoy seguro que habrá como 2.000 clientes. Seguro. Wow. Porque con muchos he vuelto a trabajar, ¿no? Pero hay muchos que los que he hecho solamente uno o dos proyectos, ¿no? Que no he hecho más, ¿no? Tengo muchos clientes y guardo muy buenos recuerdos de la mayoría, ¿no? O sea, incluso con los que ya no trabajo. O sea, se mantienen los nexos y todo. Se mantienen, sí. Hemos podido tener nuestras disputas, nuestras diferencias por temas profesionales, pero conservo una amistad con ellos y me hace ilusión verlos. Yo creo que es normal que además dentro del trabajo ocurre que ellos tienden a culpabilizarte de su falta de visibilidad porque no les has dado unas buenas fotos o no les has movido las fotos lo suficientemente bien. Pero es normal, ellos tienen que justificarse ante ellos mismos, ¿no? Sí, claro. Su falta de éxito. Claro. Y siempre el fotógrafo está ahí para echarle la culpa. ¿Por qué mi proyecto no se ve como yo lo veo? ¿Por qué no me lo publican más? Es que tú no me lo mueves bien. Es que no has hecho el esfuerzo suficiente. Es que tal. Bueno. Sí, de todo, ¿no? Opiniones. Sí, pero es normal, ¿eh? Que eso es normal que pase. Cuando todos tendemos a echar balones fuera, ¿no? Sí, iremos buscar siempre en los segundos o terceros a veces las responsabilidades. Cuando llegué vi que tenías aquí Sapiens y que bueno, me has contado que lo has estado leyendo, el libro de Harari. Sí. ¿La lectura es importante para ti? Sí. ¿Está haciendo parte también de tu trabajo? ¿Escribes? Bueno, yo he escrito. Ahora voy en marcha atrás y te cuento otra vez que empecé a escribir por una gran dificultad para leer. Entonces yo leía poesía, no podía leer prosa, me costaba mucho, y menos un ensayo. O sea, para mí era imposible. A través de un buen amigo, Quique, conocí la poesía y con él me aficioné a escribir. Bueno, gané algún concursito incluso de poesía y demás. Y hay algún proyecto fotográfico con poemas. O sea, y el proyecto este del que he hablado antes, La memoria del imaginado, es una serie de fotografías y una serie de poemas. Escritos por ti. Genial. Sí. Y sigo leyendo poesía, me gusta. Entonces me era muy fácil porque leerte un poema te permite concentrarte de una forma intensa en algo muy corto y cortarlo. Claro. Entonces eso me lo facilitó mucho.
durante una época solo tenía libros de poesía, no me interesaba, no podía escribir, o sea, no podía leer. Y luego, bueno, ha habido libros que son fundamentales para mí. También he leído incluso en la adolescencia, ¿eh? Cuando digo que no he leído, es que no he leído algunos solamente, no he leído mucho. Pero para mí hay libros fundamentales. De hecho, cuando me piden bibliografía, no doy libros de fotografía. Mi cultura fotográfica es muy reciente. Yo he empezado a ver fotografía y a ver libros de fotografía hace 20 años. Okay. O sea, no antes. Pero antes leí libros como Cartas a un joven poeta de Rilke, que me ayudó muchísimo. Leí muchos libros de Hermann Hesse que me ayudaron a crecer. En esa época se leía eso, ahora ya no. Pero entonces eran los libros. De Leerte Demian era un libro que para mí marcó una etapa de mi vida y me ayudó a ver y a sentir de una manera diferente. Genial. Y actualmente sigo igual. Sigues leyendo y sigues escribiendo también. Escribo menos, quizá los motivos y las personas que pasan por mi vida cada vez se van estrechando y entonces es más difícil tener ese estado que para mí es necesario para escribir. Entiendo. Pero sí sigo leyendo y bueno, y voy por racha. Ahora estoy con Noah Harari hace unos años, bueno, y ahora acabo los últimos libros de Murakami, que me los he leído todos de Murakami. O sea, durante los últimos 15 años he leído nada más que Murakami. Y anteriormente estuve durante 20 años leyendo por Auster, o sea, que todo lo que cae etapas. O Etzen, sí, para mí Sí, he sido muy fiel a los escritores. Algunos no me han gustado, que no significa que todos sean buenos, o que a mí me gusten, o sea, seguramente todos serán buenos, pero a mí no todos me... Y tengo ese problema de concentración. Si no me engancha en las 50 primeras páginas, no puedo seguir. Tiene que haber algo que te... Sí. Y reconozco que con Noah Harari ha sucedido, ¿no? Ha sucedido. O sea, yo creo que toda la gente de 20, 25 años debería leerlo. Hay una cosa que es fundamental, que él cuenta y que a mí me ha parecido brillante. A lo mejor también porque era algo que yo pensaba, en cierto modo, de una forma inconsciente. Y es que el futuro está en la gente, en la capacidad de la gente para reinventarse. Eso va a ser la clave. No va a ser la clave.